Bueno, ahora vamos a hablar de Virginia Percello, no sé si es para ACE, pero vamos a mandarnos igual. Virginia Percello, para la UNLU, ACE, Análisis Socioeconómico, Virginia Percello, los gobiernos radicales, debate institucional y práctica política. El golpe de Estado que desalojó a Hipólito Yrigoyen del gobierno marcó la primera quiebra de la regla de sucesión del poder establecida en la Constitución de 1853. En 1912, la sanción de la Ley Electoral 8.871 incorporó la obligatoriedad y el secreto del voto. Su propósito era evitar el fraude, la manipulación del elector. Sus primeras aplicaciones le dieron el triunfo al Partido Radical en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En el ámbito nacional, entre 1916 y 1930, se sucedieron tres gobiernos radicales: el de Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna, 1916-1922, el de Alvear, 1922-1928, y el de Yrigoyen y Martínez, 1928-1930. El periodo de los gobiernos radicales estuvo atravesado por un debate sobre el sentido de las transformaciones que se operaban en la vida política. La apertura electoral planteó como tarea la reconstrucción de un sistema político democrático que pusiera en acto los principios representativo, republicano y federal inscriptos en la Constitución: el gobierno representativo, partidos políticos. La ampliación del sufragio situó a los partidos en el centro de la escena política. El sistema de división entre comité y convención fue adoptado por los dirigentes de la Unión Cívica y se incorporó a la Carta Orgánica de 1892. Los estatutos de la UCR proponían conformar una agrupación permanente, principista e impersonal y establecer un gobierno descentralizado. Se diferenciaba de este modo del Partido Autonomista Nacional, agrupación constituida por grupos de notables provinciales. El triunfo radical en las elecciones de 1916 oscureció la visión optimista de aquellos sectores liberales y conservadores que apoyaban la ampliación del sufragio, confiando en la modernización de los grupos tradicionales. A mediados de 1921 se promovió desde el Partido Conservador de Buenos Aires la unión de las fuerzas contrarias a la política presidencial. La concentración nacional se plasmó en septiembre de 1921 y en noviembre aprobó su Carta Orgánica y eligió autoridades. El partido gobernante, el radicalismo, se enfrentaba a su nuevo rol de partido de gobierno. Esto lo obligaba a ocupar escenarios como el Parlamento y la burocracia. El radicalismo se había constituido como partido de oposición. Durante la presidencia de Alem, el primer conflicto separó a aquellos que estaban dispuestos a pactar con el gobierno y sentó la intransigencia. Muerto Alem, durante la jefatura de Yrigoyen, ciertos referentes cambiaron de sentido. Alem se inscribía en la tradición liberal, asumía la defensa del individuo frente al Estado y de los municipios y las provincias frente al gobierno central. La premisa era no gobernar demasiado. Los poderes del gobierno central debían tener carácter excepcional, porque no era allí donde residía la soberanía, sino en el Parlamento. Alem defendía el federalismo, apoyándose en la historia. La preocupación de Yrigoyen pasaba por la construcción de la nación. El radicalismo resultaba una causa que tenía una misión histórica: construir la nación. El partido iba constituyéndose como organización que se pretendía impersonal, pero también como fuerza que pretendía monopolizar la construcción de la nación. Esta es la primera tensión de la que se derivan sus conflictos internos. Cuando el radicalismo pasó de ser un partido de oposición a un partido de gobierno, las tensiones adoptaron la forma de divisiones locales. La Carta Orgánica del partido establecía: la Carta Orgánica
del partido establecía que la renovación de las autoridades directivas se realizara anualmente. Este precepto no se cumplió en 1912. En 1912, ante la inminencia de las elecciones de renovación gubernativa, debía constituirse la convención del partido para elegir candidatos. En ese momento el enfrentamiento adquirió carácter nacional. La gestión de Irigoyen comenzó a ser puesta en cuestión ya a fines de 1918 en el Comité de la Capital, donde se redactó un documento que enumeraba algunas cuestiones: ausencia de programa de idea y de principio, ausencia de autoridades centrales en el partido y su reemplazo por su jefatura indiscutida, la del presidente de la República, lo que generó confusión entre partido y gobierno. Las elecciones de 1922 produjeron una primera separación de la formación del partido principista, que convocó al radicalismo a reorganizarse de acuerdo con sus principios originarios. A partir de la asunción de Alvear como presidente, las tensiones se agudizaron en el interior del partido. El acto inaugural del periodo legislativo de 1924 nos contó con la presencia de los personalistas, nombre con que se designaba a los partidarios de Irigoyen. En agosto de ese año, los antipersonalistas proclamaron la formación de un nuevo partido. La figura de Alem se oponía a la de Irigoyen. La proclividad no al acuerdo con el antipersonalismo dividió al socialismo, dio lugar al surgimiento del Partido Socialista Independiente y generó diferencias en el Partido Conservador. Finalmente, todos estos sectores coincidieron en una fórmula común en las elecciones presidenciales de 1927. Los candidatos fueron los antipersonalistas Leopoldo Melo y Vicente Gallo, su común denominador el anti-irigoyenismo. La falta de la organicidad y disciplina y la ausencia de práctica democrática en el interior de los partidos funcionaban como argumento para explicar la ineficacia parlamentaria. El Parlamento, una primera mirada a los cambios en la composición por sector a lo largo del periodo, muestra el crecimiento de los radicales en detrimento de los conservadores. En cuanto al socialismo y la democracia progresista, mantuvieron un número de bancas más o menos constante hasta 1928. Los demócratas perdieron su representación y los socialistas, divididos, se la repartieron con ventaja para los independientes. Las bancas radicales no constituían un bloque. El antipersonalismo se transformó en blanco de los ataques del irigoyismo. Y la inversa, todos los partidos desplegaban sus propias rencillas internas frente al argumento de que la democracia no es posible si el pueblo no se organiza en partidos. Los legisladores representan en el recinto parlamentario a su agrupación política. Aparece el planteo de que el representante lo es del pueblo de la nación. En el caso del Partido Radical, la cuestión se complica. Un sector de los legisladores exigía la separación entre partido y gobierno. Se podía ser radical y opositor. Detrás de ambos argumentos estaba en la cuestión la ley Sáenz Peña. Para los primeros había que modificarla, para los segundos derogarlas. Capitalismo liberal antes de la crisis del 30. Fase de capitalismo. Primera fase de la revolución industrial en el siglo XVIII. Capital representado en maquinarias. Se acumula capital utilizando plusvalía proveniente mayormente del trabajo de mujeres y niños con muchas horas de trabajo. Sobre todo se comienza con la industria del algodón.